Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien, muchachos. Bienvenidos a la clase número 5. Ya vamos a empezar con este nuevo tema que son funciones. Bien, las funciones pues muchas veces las hemos utilizado nosotros en la secundaria, en la preparatoria y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que son funciones. Bien, por lo tanto, es importante que lo primero que hagamos es definir una función. Una función se va a definir como una regla o un algoritmo que nos va a asociar dos conjuntos. Un elemento de un conjunto que se va a llamar dominio, este de aquí, por ejemplo, que se llame dominio, y me va a relacionar cada elemento de este dominio con otro elemento de otro conjunto que se va a llamar contradominio o rango. Bien, entonces hay que definir esto. Este va a ser el dominio y este va a ser el rango. Bien, ¿y qué es lo que va a relacionar cada uno de estos elementos del dominio con un elemento del rango? Pues una función. Bien, visto de otra manera, una función se puede ver como si fuera una maquinita. Tú vas a tener un elemento del dominio, del conjunto dominio, lo vas a ingresar a esta maquinita lo va a procesar, es lo que lo va a procesar va a ser una función y después vas a tener algo o un elemento de salida que va a ser aquel elemento del rango. Bien, para que una expresión o para que esta regla de correspondencia sea una función, hay dos reglas básicas. Que ningún elemento del dominio, es decir, ninguno de estos, puede quedar sin relacionarse con un contradominio o con el rango. Cada uno de estos que estén aquí adentro a fuerzas va a tener que estar relacionado con el rango. Y la regla número 2 es que ningún elemento de este dominio puede tener más de un elemento asociado a él. Por ejemplo, aquí. Este 2 tiene relacionado a P y también tiene relacionado a Q. Si este tiene más de una relación, entonces esto no es una función. Solamente puede estar relacionado con uno. Pero al revés sí puede suceder. Es decir, que uno de los elementos del rango esté relacionado con dos del dominio. Eso sí puede hacer. Y esto sí va a corresponder a una función. Bien, ahora, eso es nada más de manera teórica. Pero matemáticamente nosotros podemos ver las funciones de la siguiente manera. Ok, lo hemos hecho antes. Tenemos en la primera gráfica diferentes unidades para medir la temperatura. Sabemos que existen los grados Fahrenheit y sabemos que existen los grados centígrados. Bien, y esta formulita de acá nosotros la hemos utilizado muchas veces. Bueno, pues esta formulita de aquí no es otra cosa más que una función matemática. Es una función matemática porque para cada temperatura de grados Fahrenheit va a corresponder una temperatura en grados, una temperatura en grados centígrados va a corresponder una en grados Fahrenheit. Bien, esta de aquí es lo que nosotros conocemos como la maquinita o va a ser aquella función. Va a ser la relación o la regla que va a relacionar los grados Fahrenheit con los grados centígrados. Bien, ahora aquí es importante que recordemos las expresiones de variable dependiente y variable independiente. Esta reglita aquí me va a servir para que yo pueda convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Es decir, yo tengo el dato en grados centígrados y esos grados centígrados yo los voy a convertir a grados Fahrenheit. Cuando yo tengo una temperatura, vamos a suponer que estamos a 25 grados y esos 25 grados nosotros los vamos a meter a este algoritmo. Después de que hagamos esa operación, nos va a dar un resultado y el resultado va a salir en grados Fahrenheit. Para cada uno de estos datos va a corresponder, por ejemplo, aquí a 20 grados va a corresponder un dato de grados Fahrenheit. Entonces, si yo ya tengo grados centígrados, el grado centígrados va a ser mi variable, la variable independiente. Y la variable dependiente va a ser grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque la cantidad de grados Fahrenheit va a depender de cuánto tenemos en grados centígrados.
conforme a este algoritmo. Claro que lo puedo hacer al revés, pero entonces ya no sería este algoritmo, sino tendría que yo aquí despejar a grados centígrados para poder calcularlo a partir de grados Fahrenheit. Y entonces aquí tendría grados Fahrenheit y aquí tendría grados centígrados. ¿Esto es una función? Sí, sí es una función, porque a cada uno de estos términos le va a corresponder un término de la otra variable dependiente, perdón. ¿Ok? El ejemplo número 2, movimiento de un proyectil. Vamos a suponer que se estudió un objeto que se está moviendo, que le vamos a llamar proyectil, y vamos a poder conocer su posición dependiendo del tiempo que ha transcurrido conforme va avanzando. Bien, entonces aquí lo que nosotros tenemos es que vamos a medir el tiempo y dependiendo de cuánto tiempo haya pasado, pues va a ser la posición en donde se va a encontrar este proyectil. Bien, vamos a hacer un poquito más grande esta imagen nada más para que se alcance a apreciar. Ok, entonces está diciendo que nosotros tenemos el tiempo. Y el tiempo no va a depender de la posición, más bien la posición en donde se encuentra ese proyectil va a depender de cuánto tiempo ha transcurrido. Por lo tanto, yo puedo entender que la variable dependiente va a ser la posición. Y la variable independiente va a ser el tiempo. Y esa gráfica la puedo leer así. En el tiempo cero, este proyectil está en una posición. No nos están diciendo si es vertical u horizontal. Bueno, más bien sí, porque pues es X. Si fuera un desplazamiento horizontal, esto sería H. Bien, ustedes ya lo vieron en física. Bien, entonces se encuentra en 5 o aproximadamente en 5. Y conforme va avanzando el tiempo al segundo 1, bueno, primero como que avanza hacia adelante y después va retrocediendo porque va disminuyendo su posición. Y al tiempo 1 está aproximadamente en 2.8. No sabemos si son metros, si son pies, simplemente esa es la relación. Y después va a ir pasando hacia las distancias negativas, todo dependiendo de un punto de referencia. Pero esta es la reglita o este es el algoritmo que nos está dando nuestra posición. Por lo tanto, cuando yo estoy relacionando estas dos variables a través de un algoritmo, ese algoritmo se le conoce como función. Y si es una función, porque para cada uno de estas marcas en X va a corresponder una Y, ya sea una Y positiva o una Y negativa. Y aguas, digo Y no como el eje Y. Nosotros sabemos que ese es el eje Y y este es el eje X. Pero a pesar de que este es el eje X, aquí nada más se le llama a esta Y se le va a llamar X porque X es desplazamiento y X va a ser la variable que va a depender del tiempo. Entonces hay que tener cuidado. Bien, ahora el último ejemplo, crecimiento de una bacteria. Nosotros sabemos que el crecimiento de una bacteria va a ser de manera exponencial. Es decir, primero vas a tener, no sé, voy a poner un número muy, muy burdo. 2 bacterias y después vas a tener, esas 2 se van a multiplicar y vas a tener 4. Pero si después de esas 4 se multiplican, entonces vas a tener el doble, 8. Y si cada vez tienes el doble, entonces se va a ir multiplicando. Pero nosotros sabemos que no siempre se duplican, a veces se cuadruplican o a veces crecen de una manera exponencial. Y por eso tenemos aquí una ecuación exponencial. Bien, entonces esto y es igual a 5 por el número o el número neperiano elevado a la 0.047t. Y tiene este crecimiento. Pero de la misma manera, para cada Y, por ejemplo, aquí vamos a tener que esto es, es la cantidad de la población, vamos a ponerle así, P de población de bacterias respecto al tiempo. Bien, donde aquí en lugar de ser Y, pues lo podemos llamar P. Ok, ahora, a los 20, puede ser a las 20 horas o a los 20 segundos, no nos están diciendo, tenemos una población de 11. Y al tiempo 40 vamos a tener una población de 33. A lo mejor en el tiempo 60 vamos a tener una población pues ya mucho mayor. Y así es como va a ir creciendo la población de esta bacteria. Bien, ahora, obviamente esta función pues tiende a irse hacia los negativos. ¿Qué significa eso? Que al segundo menos 20 voy a tener una población de 5. No necesariamente.
Este experimento, si ustedes lo llegaran a hacer en algún laboratorio, pues empieza desde aquí y hacia acá, porque no hay tiempos negativos. Eso quiere decir que en el tiempo cero cuando tú empezaste el experimento, empezaste con 5 bacterias, vamos a ponerlo aquí, 5 bacterias, ¿no? Todo esto de acá, pues nada más está porque forma parte de esta ecuación. Pero realmente tú tendrías que tapar esta parte y solamente hacerle caso a esta parte. Sin embargo, sigue representando una función, porque a cada valor de la variable independiente o del dominio va a corresponder una de contradominio o rango. Este es el dominio, este es el rango. Este es el dominio, este va a ser el rango. Siempre el eje de las X va a ser el dominio y el otro va a ser el rango. Bien, ahora, la imagen. La imagen simplemente se le va a conocer al número o al elemento que tú vas a tener en tu rango que va a corresponder al dominio. Entonces, tú tienes el número 3. El número 3 es un elemento del conjunto del dominio. Y al 3 le corresponde el 7. Por lo tanto, tú puedes decir que la imagen de 3 es 7. Aguas. Cada uno de estos va a tener una imagen. No es que todo el dominio tenga una imagen. La imagen de 3 es 7. La imagen de 4 es 9. La imagen de 5 es 8. Y la imagen de 6 es 11. Bien, a eso se le va a conocer como imagen. Es decir, tú vas a meter este numerito a tu función y la respuesta que obtengas de esa función va a ser la imagen de. Bien, ok, entonces nosotros vamos a tener aquí estos elementos, estas funciones, y a partir de las funciones nosotros vamos a poder calcular cuál es el posible dominio y cuál es el posible rango para estas funciones. Y eso no es difícil de calcular. Podemos hacerlo de manera gráfica o podemos hacerlo de manera analítica, es decir, vamos a agarrar todos las funciones, las vamos a analizar o a despejar o a ver cuáles son los posibles valores que puede tomar el dominio y cuáles son los posibles valores que pueda tomar el rango. Y esto a veces sucede porque no siempre todas las funciones se comportan de la misma manera y no siempre todas las funciones van a poder tomar todos los valores del rango y todos los valores del dominio. Por eso es bien importante que nosotros sepamos, uno, identificar que sí sean funciones y dos, identificar el dominio y el rango de cada una de estas. Bien, en el primer caso, nosotros tenemos aquí esta función. F de x es igual a 3x cuadrada más 3x más 4. Y esa es la gráfica. Bien, para calcular el dominio son todos los valores posibles que puede tomar esta función en el eje de las x. ¿Podría tomar todos los valores? Sí, puede tomar todos los valores. Entonces nosotros podemos decir que el dominio es igual a las x tal que x pertenece a los números reales. Cualquier número que caiga dentro de aquí nada más aparece desde -2 hasta +2, pero nosotros pudimos haber extendido esta gráfica hasta el infinito negativo, el infinito positivo, y siempre va a corresponder uno de estos valores. Ahora, vamos a hacer crecer un poquito esta gráfica para que se pueda ver mejor. Vamos a pasar esta función para acá abajo, nada más para que tengamos ahí. Ahora, por más valores que yo sustituya del dominio, el rango, ¿cómo va a quedar? ¿Pertenece a los números reales el rango? Es decir, los valores que puede tomar en Y, ¿son todos los valores de los números reales? No. Tiene un valor mínimo aquí de 3.5. Cuando tú lo graficas lo vas a poder calcular. O ustedes cuando lleguen a la materia de cálculo diferencial, ahí van a poder calcular máximos y mínimos. Lo que sí podemos ver es que el rango va a ser igual a Y, tal que Y pertenece, y más que a los números reales, va a pertenecer,
bueno, sí, a los reales positivos, pero el valor máximo que va a poder tomar, o el valor mínimo, va a ser que 3. Ay, perdón. 3. Y ahí voy a hacer el cálculo de manera muy burda. 3.2 vamos a suponer, que es menor o igual que y, que es menor que el infinito positivo, que no es necesario poner eso. Es decir, y siempre tiene que ser mayor que ese 3.2. Y así es como voy a calcular el dominio y el rango de esta ecuación. Vamos a ver esta otra. Para los que en la preparatoria llevaron geometría analítica, pues ya saben que esto es una hipérbola. Y una hipérbola va a tener siempre una asíntota. ¿Y qué es la asíntota? Gráficamente la asíntota pues es esta línea que tenemos aquí, en donde que nunca va a tocar. Esta gráfica verde o estas curvas verdes nunca van a tocar la asíntota, se van a partir ahí en la asíntota. ¿Y por qué sucede esta asíntota? ¿Por qué se va a partir? Bueno, nosotros en la clase de ayer ya vimos que no podemos dividir ningún número entre 0. Entonces, si esta es mi función y yo quiero dividir entre 0, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a indeterminar y no va a existir ese número, va a tender a irse hasta el infinito. Entonces, cuando yo tengo 4 y lo quiero dividir entre 0, ahí es donde voy a encontrar esa asíntota. Entonces, la asíntota se va a encontrar cuando este valor sea igual a 0. Pues entonces vamos a ver, vamos a calcular. Cuando x menos 2 sea igual a 0. Eso quiere decir que x es igual a, paso despejando, x va a ser igual a 2. Entonces, en 2 voy a encontrar una asíntota. Eso significa que x puede tomar cualquier valor menos 2, porque cuando x vale 2, esa función se indetermina. Entonces, yo puedo decir que el dominio de esta función va a ser igual a x, tal que x pertenece a los números reales y que sea diferente de 2. Ese va a ser el dominio para esta función. Y el rango va a ser exactamente lo mismo, pero nunca va a tocar este 0. Entonces, para el rango va a ser igual a y, tal que y pertenece a los reales, pero y es diferente de 0. Así es como va a suceder. Bien, y para esta última función es una raíz cuadrada. ¿Cuál es lo único que no puede suceder en las raíces cuadradas? Que no puede haber números negativos. Entonces, esta función, para calcular su rango, lo que yo tengo que hacer es buscar que 5x más 2 siempre sea mayor o igual a 0. Bien, si yo despejo de aquí yo despejo a x, pues x va a ser menor o igual a menos 2 quintos. Y menos 2 quintos es lo mismo que menos 0.4. Bien, y aquí lo tenemos gráficamente, vean, en el menos 0.4. Eso quiere decir que el dominio de esta función tiene que ser igual a x, tal que x sea menor o igual a menos 0.4. Bien, y el rango, pues el rango va a ser igual a y, pero si se dan cuenta tiene que ser siempre y positivas. Puede ser desde y igual a 0 hasta y igual al infinito, pero siempre y cuando y pertenezca a los reales positivos. Bien, y así es como vamos a calcular nosotros dominios y rangos. Podemos hacerlo de manera gráfica o podemos hacerlo de manera analítica. Aquí lo hicimos, por ejemplo, de manera analítica, pero también se puede hacer de manera gráfica. Y para graficar una función, lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos en la secundaria, hacer una tablita, inventamos valores de x y con eso calculamos los valores de y,
dibujamos nuestros puntos y trazamos. Es lo que hacíamos. O si tienen una calculadora graficadora, pues eso les ayudaría bastante. Bien, ahora, ¿en qué casos no tenemos una función? Recordemos esta reglita, la que vimos desde el principio, que un elemento siempre va a tener uno y solo uno del rango asociado a él. Si tiene más de uno, entonces eso ya no es una función. De manera gráfica, ¿cómo podemos determinar si una función es función o no? Lo que podemos hacer es, a ver, voy a sacar un transportador aquí. Ok, lo que podemos hacer es que vean esta línea verde que está aquí. Bien, y vamos a moverla de manera horizontal sobre el plano. Y si se dan cuenta, solamente está tocando una sola vez a esta curva azul conforme yo la estoy desplazando. Cada vez que, ahora conforme se va avanzando, va tocando en diferentes partes de la recta verde. Pero solamente la está tocando una sola vez cada vez que yo voy avanzando. Y lo mismo va a suceder con esta hipérbola. Aquí está tocando en el -8, después en el -6, -4, -2, en 0, en 2 no toca, pero sí va avanzando. Sigo avanzando y sí tocan el 4 y sí tocan el 6 y nada más la está tocando en un solo punto a la vez. Y lo mismo con esta. Vean, yo estoy avanzando de manera horizontal y solamente está tocando una sola vez a la función. Bien. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo tenga... Vamos a quitar el transportador. Cuando yo tenga estos casos especiales donde no es una función. Y, por ejemplo, es mayor que X. Bien, esta es la recta Y es igual a mayor que X. Bueno, eso quiere decir que no estoy aquí incluyendo una sola recta, sino que todos estos valores que están de este lado de esta recta cumplen con esta función de que Y sea mayor que X. Bien, vamos a elegir, por ejemplo, este punto. Este punto tiene las coordenadas 1,4. Este es X y este es Y. ¿Se cumple que Y es mayor que X? Sí, sí se cumple. Ahora vamos a elegir este punto. Este punto tiene las coordenadas menos 3,1. ¿Se cumple que Y es mayor que X y este es X y este es Y? Sí, 1 es mayor que menos 3. Entonces, todos los puntos que estén de este lado de esta recta van a cumplir con esta función. Eso significa que yo estoy relacionando cada uno de estos más de una vez. A ver, vamos a ver este punto. Este es el punto 1,2 y se sigue cumpliendo esta proposición. X, Y, pues sí, Y es mayor que X, pero aquí lo estoy viendo. Para cada elemento de un dominio lo puedo relacionar con más de uno del rango. Entonces, esto no me representa una función. Esto no es una función. Bien, ahora, Y igual a X cuadrada. Vamos a hacer esta prueba otra vez. Si yo muevo de manera horizontal, aquí está tocando en un solo punto, pero si yo sigo avanzando, ya no está tocando en un solo punto, está tocando aquí y acá. Si sigo avanzando, sigue tocando en dos puntos. Entonces, esto no es una función, porque me está diciendo que en varias ocasiones a cada elemento del dominio le está correspondiendo dos elementos de un rango. Entonces esto no es una función. Y lo mismo va a suceder con la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Bueno, pues ya sabemos que es un círculo que tiene radio 3, pero lo mismo. Si yo coloco una reglita aquí, entonces eso quiere decir que yo estoy tocando esta recta en dos puntos distintos. No es una función. Bien. Ok, entonces, en resumen, una función va a ser, vamos a quitar este de aquí, una función va a representar una regla que me esté dando
o relacionando dos conjuntos de dos números, donde el conjunto va a ser el conjunto que me esté relacionando primero, va a ser el conjunto de los dominios, que en otras palabras es la variable independiente, y me va a estar arrojando siempre un resultado, y el resultado va a ser un elemento del conjunto del rango. Yo ingreso el dominio, trabaja con la reglita y voy a obtener el rango. Y a este algoritmo le vamos a conocer como función. Un solo dominio puede estar relacionado con los rangos, pero solamente una vez. ¿Pueden compartir dos dominios el mismo rango o pueden tener la misma imagen? Sí, sí pueden tener la misma imagen. Sigue siendo una función. Pero si un dominio tiene dos imágenes, entonces ya no va a ser función. Y gráficamente es la regla de la rectita horizontal. Ustedes pueden dibujar reglitas y si cualquiera de esas rectas verticales toca a la función gráficamente más de una sola vez, entonces no es una función. En este caso, esto sí representa una función, esto también representa una función, porque si yo dibujo esas rectas, en todas estas rectas solamente tocan a la función una sola vez. Y esta última también representa una función. Más adelante, en las clases de mañana y de pasado y del jueves, perdón, vamos a ver los diferentes tipos de funciones. Ustedes desde la preparatoria ya saben que esta es una recta que tiene la forma y igual a mx más b. Esta es una parábola, tiene la forma y igual a x cuadrada, puede ser más 0 o puede ser más, simplemente más algún otro número. Y este pues es una ecuación cúbica. Bien, pues les encargo que descarguen el problemario que ya les dejé ahí disponible. Vamos a trabajar con él en la clase. Nos vemos en un ratito.